Primero voy a empezar simplemente con un repaso de lo que vimos la clase pasada, porque fue mucho y entiendo que tal vez para continuar con lo que vamos a hacer durante esta clase, que seguir con todo el tema de los prolegómenos a la teología bíblica, es decir, los conceptos introductorios y básicos y necesarios que vamos a necesitar para hacer teología en general y vamos a aplicar a la teología bíblica. Definimos teología bíblica prácticamente como la disciplina teológica que se encarga de unir la historia de la Biblia a través de los diferentes temas que se encuentran en la narrativa del plan de redención de Dios. Vimos también pues diferentes posturas respecto a lo que es el conocimiento y la autoridad y cómo hacer teología. En este curso pues vimos básicamente Dios se comunica a los hombres, se comunica de forma clara, se comunica en la escritura, o sea, en lo que conocemos como el canon cristiano, los 66 libros que conforman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y terminamos la clase hablando de las presuposiciones de la teología bíblica, presuposiciones de teología en general, que pueden servir más allá de la teología bíblica y son básicamente Dios se comunica. Si queremos entender la realidad, si queremos entender cómo funciona todo, como creemos en un Dios que lo creó todo, si queremos entender algo, vamos a ver. Y eso es lo que vamos a ir en este curso, ¿no? Ir a la escritura y entender lo que Él nos quiere decir a través de ello. Eh, la segunda es, como sabemos que Él es creador y nosotros criaturas, si queremos llegar a algún concepto de verdad, definitivamente dependemos de Dios y de su revelación para llegar a tal conocimiento de la verdad. Presuposición número 3, como pecadores, o sea, como criaturas caídas, ya no buscamos esa verdad, sino al contrario, por naturaleza nosotros buscamos restringir lo que es verdad y preferimos la subjetividad humana y la razón humana al conocimiento de Dios. Cuarta es, si queremos volver de, de esa naturaleza caída, de esa razón corrompida al conocimiento de la verdad, necesitamos la revelación especial, que es la Biblia. Y finalmente, no solo la Biblia, sino una obra redentora de Dios en nosotros para poder entender la verdad que está en la escritura. Eso es más o menos como un repaso de lo que vimos. También tenemos la grabación en YouTube de la clase pasada y de esta la vamos a tener también. ¿Alguna pregunta a lo que sigue en la clase pasada o algún tema que no haya quedado claro antes de que continuemos? Parece que no, Dani. Ok, listo. Entonces, ahora ya vimos los fundamentos de teología en general basados en la Biblia. Ahora vamos a ver un poco el uso de la Biblia, cómo lo vamos a utilizar en este curso y cómo creo yo que debería usarse. La primera es el uso del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, el Antiguo Testamento para muchas personas es más, para la mayoría de personas que en la Biblia es un libro muy raro comparado con el Nuevo Testamento. Eh, Solo el Pentateuco, el montón de leyes, el Génesis del 1 al 11, toda esa historia un poco rara, con un montón de temas, nefilim, gigantes, una serpiente que habla, todo eso cuando, en especial Génesis 1 al 11, compararlos al Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, siempre ha habido diferencias en las creencias, sobre todo en la creencia del Antiguo Testamento en su relación con el Nuevo. Marcion, en un hereje, uno de los primeros herejes de la iglesia, odiaba al Dios del Antiguo Testamento. Él creía que era un Dios completamente diferente al Dios del Nuevo Testamento, que era un Dios iracundo y malvado, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios lleno de gracia, de amor y verdad, y él creó un canon que está basado en casi nada del Nuevo Testamento, incluía solo el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo,
editadas de alguna forma, sin una referencia al Antiguo Testamento, y en el pensamiento común también es verdad que muchas veces no hallamos o no intentamos encontrar una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los judíos no creen que haya relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, creen que el Nuevo Testamento es mentira. Eh, y pues es un tema que hay que tratar cuando uno quiere hacer teología, ¿no? Porque creemos que Dios se revela a través de estos dos libros, pero fueron escritos en épocas diferentes, y aunque sus temas, los vamos a ver, son los mismos, hay diferentes usos del Antiguo Testamento en el mundo. Voy a tratar solo dos. Voy a definirlo como lo hace Goldsworthy en uno de sus libros, que es el uso no cristiano del Nuevo Testamento y el uso cristiano del Nuevo Testamento. El uso no cristiano del Nuevo Testamento reconoce que la revelación de Dios es progresiva, como vimos la clase pasada, en el Antiguo Testamento, pero no creen en específico que el Nuevo Testamento sea el punto final o a lo que lleva el Antiguo Testamento, ¿no? Principalmente esto lo vemos en el mundo judío, eh, y a veces en el mundo judío mesiánico, donde prácticamente todas las costumbres del Antiguo Testamento permanecen, pero creen en Jesús como el Mesías, lo que es algo curioso cuando uno lee el Nuevo Testamento, porque será un poco contradictorio, ¿no? El comentario de la imagen es, se hace un punto de entrada en cualquier punto A, ¿no? Entonces entendemos que es progresivo, podemos ir de aquí, 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 pero no podemos ir de aquí a aquí, ¿sí? El hilo acá se pierde. Entonces, estos son usualmente las personas que buscan hacer teología del Antiguo Testamento y teología del Nuevo Testamento en vez de teología bíblica. Buscan entender el Antiguo Testamento por sí mismo. Eh, Incluso en el mundo cristiano hay gente que lo hace así. Creo que realmente es una forma incorrecta. Creo que lo que vamos a ver en este curso es que los dos testamentos están completamente relacionados y que definitivamente el punto de llegada del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Entonces, dicen, ya que no hay ninguna presuposición del Nuevo Testamento involucrada, es improbable que incluso con el discernimiento de la naturaleza progresiva de la teología del Antiguo Testamento se llegue al Nuevo Testamento como la meta del Antiguo. ¿Preguntas? Una pregunta. Sí, buenas noches. Tú mencionabas al principio una serpiente que habla, como no sé hasta qué punto sea, bueno, en esta y otras situaciones, la redacción de la palabra alegorías o hipótesis, o sea, se puede tomar de forma hipotética. Por ejemplo, esta situación, una serpiente que habla, la representación del diablo cuando tienta al hombre o literalmente. Pues eso ya lo veremos en el curso, pero definitivamente creo yo, y es esencial entender Génesis 1:4 específicamente como una narración histórica, literal. Sí hay simbolismo en el Antiguo Testamento, bastante simbolismo, pero es muy claro cuando es simbólico y los símbolos se pasan a través de la historia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el querubín. Tú vas a ver querubines en el jardín del Edén, literales, seres literales, pero luego vas a ver en el tabernáculo querubines, ¿sí? En el arca hay querubines, en el templo de Salomón hay querubines, ¿no? Y ahí no está hablando de ángeles, pero sabemos que hacen referencia a esos seres angelicales. Eh, la verdad es que si no tomamos Génesis 1:4, y eso lo vamos a ver cuando ya entremos en el tema de teología bíblica en Génesis, como literal narración histórica, la Biblia no tiene sentido. Porque todos los temas de los que partes para entender la historia de redención, eh, en Génesis parten de todas esas cosas literales, de hechos que sí sucedieron. Es más, toda la teología del Nuevo Testamento está basada en cosas como un Adán histórico y una serpiente histórica. Cuando Juan habla de la serpiente como el Satán, el adversario, el tentador, habla de que hubo una serpiente, ¿no? Esa es una referencia a lo que pasó en el principio. Ahora, más, más que solo literalmente, obviamente eso es mucho más profundo, ¿no?
Sí habla una serpiente, pero es claro en Génesis 3 que algo movió a la serpiente a hablar, ¿no? Que los animales no hablan. Y no es el único animal que habla, ¿no? Un burro habla también. Eh, definitivamente eh, hay que entender que Dios, como lo vimos en Hebreos, ¿no? Habla de muchas formas y de muchas maneras antes. Hoy se comunica a través de su Hijo y nos cuenta algo. Pero sí, debemos ir a la Biblia buscando entender lo que ella nos quiere decir literalmente. Alegóricamente, tratar la Biblia alegóricamente, creo que el método alegórico es bastante errado, porque cuando buscas hacer alegoría de la Biblia es su propio intérprete, ¿no? Si tú quieres poner a la Biblia en una categoría interpretativa, ella es la que te dice cómo la interpretas, porque ella es la mayor autoridad. Y la mayoría de teólogos, si no todos los teólogos a lo largo de la historia del cristianismo que han buscado usar el método alegórico, siempre buscan alegorizarlo en sus propios términos, ¿no? Orígenes, por ejemplo, era un muy famoso alegorizador, pero nunca buscaba en la Biblia cómo alegorizarla, sino que él mismo empezaba a inventarse lo que sí era y lo que no era, ¿no? Entonces ahí la razón humana es la autoridad máxima. Eh, ya es donde hay un problema. Ahora, no alegorizado, pero tipológicamente, o sea, hay tipos en la Biblia que tienen antitipos, o sea, algo que apuntan a que no es literalmente lo que está pasando, pero es un tipo de lo que está pasando y eso se cumple después. Ese es el método, yo que creo que la Biblia, que los autores del Nuevo Testamento, ¿no? Nos dicen cómo se interpreta el Antiguo Testamento. Entonces, hay tipos que se cumplen en Jesús, básicamente. Todo tipo se cumple en Jesús de alguna forma. Todos los tipos apuntan a Jesús y de Jesús apuntan a su pueblo. Esta es una forma de interpretar la Biblia, eh, como nos dicen los mismos autores del Nuevo Testamento, que ellos la interpretan a veces. Y la otra es literalmente, pero alegóricamente creo que no llega a ver. Creo que sí hubo una serpiente que habló y que si no lo hizo realmente no tiene sentido nada la historia del Antiguo Testamento. Y Jesús es un mentiroso, porque Jesús también eh, fue tentado por el mismo diablo, ¿no? Y eso hace referencia a la tentación de Israel, que hace referencia a la tentación de Adán y Eva. Entonces, todo está muy interconectado. Si eso no pasó, eh, pues realmente la historia del Antiguo Testamento no tiene sentido. La Biblia en sí misma no tiene sentido. Que hay personas que creen cosas diferentes, claro. En el mundo liberal, eso ha sido el deseo sexual del hombre, ha sido la voz interior del hombre por libertad, pero pues esas mismas personas no ven la caída como algo malo, ¿no? Lo ven como el despertar sexual del hombre, que no tiene sentido, porque en Génesis uno dice que ya había sexualidad antes de la serpiente. Y los otros lo ven como la libertad moral y autonomía moral, y eso lo ven como algo bueno, que no es así. Pero sí, obviamente, sí hay escuelas de pensamiento que creen así, pero creo que cuando tú vas a la Biblia con ese tipo de presuposiciones, pues no vas a entender lo que quiere comunicarte. Daniel, tengo una pregunta. Uh -huh. Bueno, entonces cuando me voy a la RAE, dice que la alegoría es una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan una cosa diferente, ¿sí? Sí. Bueno, y, o sea, te entendí totalmente el tema de la serpiente, pero digamos que en general, ¿cómo entender el papel de la alegoría, ¿no? Hace un poco estaba leyendo yo Efesios 4, ¿sí? ¿Gálatas? Eh, perdón, sí, Gálatas 4, donde el título, aunque obviamente que pues la Biblia no venía con títulos, dice Alegoría de la Libertad en Cristo, y ahí Pablo dice, díganme los que desean estar bajo la ley, no oyen la ley porque está escrito Abraham, bueno, y habla del hijo de la sierva y otro de la libre, ¿sí? O sea, se está refiriendo a Sara y Agar. Y en versículo 24 dice, esto contiene una alegoría, ¿sí? Pues Uh estas -huh. mujeres son o representan dos pactos. Entonces, si bien el hecho histórico de Agar y Sara fue real, ¿cierto? Sara tuvo un hijo, perdón, Agar tuvo un hijo antes con Abraham, la sierva, y etcétera. ¿Cómo entender el papel de la alegoría dentro de la Biblia? Es decir, también he escuchado a personas que dicen no tenemos que alegorizar,
pero entonces uno me pregunta qué es alegorizar y es cuando intento poner una alegoría donde no existe. Pero, por ejemplo, cuando uno ve acá el texto de Gálatas 4, hay un papel de la alegoría, ¿cierto? En la Biblia, de textos que se leían literales y que fueron reales e históricos, pero que tenían un significado más allá del hecho. Entonces quería hacerte esa pregunta. Pues respecto a ese pasaje, creo que Pablo solo está utilizando la alegoría como un método didáctico para explicarle a los gálatas qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque está un grupo de judaizantes que son fans de la ley, se saben toda la ley, y él simplemente está usando una historia como ejemplo de dos polos opuestos, ¿no? Es como John Bunyan hablando del monte Sinaí como una carga que no puede uno sostener, es un monte en una espalda, y la libertad en Cristo, ¿no? Que es que le quita a uno peso, no le pone peso. Pablo simplemente utiliza una historia, no creo que Pablo diga que ese pasaje en específico es alegórico, sino que él está usando la alegoría para darles un ejemplo de lo que están viviendo ellos en ese momento. Y es que hay gente que quiere esclavizarlos. Y son judíos, y ellos también, la mayoría de primeros creyentes en el mundo cristiano fueron judíos. Entonces él está usando un ejemplo de la Biblia para contarles una historia de ejemplo de lo que ellos están viviendo. Les dice, ustedes tienen dos opciones. Ustedes pueden volverse esclavos o pueden seguir libres. ¿Sí? Y les da un ejemplo muy práctico para ellos. Todo judío conocía la historia de Sara y Agar. Pero no creo que Pablo ahí nos esté dando un principio interpretativo de la Biblia. Creo que él simplemente está usando la alegoría como un método didáctico para hacer su punto más enfático. No creo que Pablo nos esté aprobando la alegoría o que él diga que hay principios alegóricos ocultos en la historia. Simplemente está dando un ejemplo que uno puede hacer con cualquier historia, no solo con historias bíblicas, eh, pero simplemente está siendo didáctico, diría yo. No creo que ahí nos esté enseñando a alegorizar, porque cuando tú ves el uso del Antiguo Testamento en Pablo, usualmente o es literal o es tipológico. Él nunca utiliza un pasaje alegóricamente, ¿no? Y es más, él nunca cita nada en la historia de Agar y Sara, él solo la cuenta. Él no dice cómo está escrito, ¿sí? O como dice en el libro del profeta Isaías. Que es usualmente como entre una cita, ¿no? Como está escrito en algún lado, o como dicen los profetas, o como, eh, sí, prácticamente cuando citan, uno puede ver una cita, uno puede analizar la cita y ver cómo la están usando. Ahí no está citando nunca un pasaje, simplemente está contando una historia y la está usando como un ejemplo para dar un ejemplo de la situación que ellos estaban viviendo en Galacia, pero no nos está diciendo, la alegoría es un principio de interpretación bíblica, porque ni siquiera está utilizando, simplemente citando, simplemente nos está diciendo, solo para hacer el punto más enfático les voy a contar una historia, ¿sí? Y ahí utiliza esa historia y nos dice, claro, esto es alegórico, ¿sí? O sea, esto no es algo real, es algo que estoy usando para enseñarles. Porque pues, o sea, si uno lee la carta de los Galatas, Pablo estaba furioso por lo que estaban haciendo los Galatas. Él quiere hacer el punto muy enfático de lo que ellos están haciendo. De que negar el Evangelio es negar a Jesús, básicamente. De acuerdo, y en ese mismo sentido, de pronto más adelante, cuando pues empecemos a ver las tipologías de Cristo, también hay personas que del otro lado, cuando se hablan de tipologías de Cristo, eh, eh, llegan a decir que se está alegorizando la Biblia, pero creo que también es una mala definición de alegorizar, o de alegoría, o de tipología, ¿no? Yo creo que más adelante, en la medida en que se desarrolle, se podrá hacer más claro el asunto. Claro, la gente que niega la tipología, no la alegoría, sino niega la tipología, es gente que cree, yo creo, en el Antiguo Testamento así, ¿no? Como una entidad en sí misma que no está conectada a nada más y que debes estudiarla literalmente bajo su propia cáscara. No puedes intentar meterle el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Por eso no creen en la tipología. Porque dirían, por ejemplo, Moisés no estaba pensando en Jesús. Definitivamente, sí. Jesús no había llegado. Estamos hablando del principio de la revelación divina progresiva. O sea, ahí es donde empiezan los primeros fundamentos y los primeros temas. Y luego se van desarrollando y creciendo y uno los ve más claramente al final de la escritura. Entonces dicen, ¿cómo vamos a meter, por ejemplo, la Trinidad en Génesis? Si definitivamente Moisés no sabía que Dios era Trino, ¿sí?
Y es claro, Moisés probablemente no tenía entendimiento del Dios como un Dios trino, pero eso no significa que él creyera que Dios no fuera trino, por ejemplo, ¿sí? Sino que la revelación es progresiva y hay que entender cómo progresivamente podemos ir atrás y mirar los tipos y entenderlos, pero sí, son simplemente posturas. Yo creo que ese es un uso no cristiano porque no reconoce todo lo que ya hemos visto, ¿no? Que Dios se comunica a través de su Hijo y que si queremos entender cómo funciona todo, debemos ir a la fuente de verdad. Y la fuente de verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra encarnada. Él es la última revelación de Dios. Si queremos entender el Antiguo Testamento, tenemos que buscar cómo Jesús entendía el Antiguo Testamento, cómo Él nos lo explica y cómo nos lo explican sus apóstoles, que son las personas a las que Él les dio autoridad para escribir. Eh, entonces, sí, por lo que digo, en este tipo de teología y la gente que trata el Antiguo Testamento así, definitivamente no tiene presuposiciones del Nuevo Testamento. No tiene en mente la realidad de Jesús como revelación última y perfecta de Dios, sino que trata el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como cosas totalmente separadas y no relacionadas, y por eso pueden llegar a conclusiones diferentes. De acuerdo, gracias. De nada. Seguimos acá con el uso cristiano del Nuevo Testamento y es lo que estábamos hablando, ¿no? Se hace el punto de entrada a través del Evangelio, ¿no? Y acá vamos a ver lo que se llama el cristocentrismo de la Biblia. La Biblia se centra en este hecho histórico del Mesías, crucificado y resucitado. Ahora lo que llamamos el Evangelio. Empezamos acá. Si nosotros queremos entender cómo funciona todo lo que se trata, empezamos donde todo se cumple. ¿Qué nos lleva de vuelta al Antiguo Testamento? ¿No? Entonces, empezamos acá y el Nuevo Testamento nos lleva al Antiguo, porque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están relacionados. Los autores del Nuevo Testamento no eran filósofos. Los autores del Nuevo Testamento no estaban buscando a través de la razón humana entender la realidad ahora en el Mesías. Cuando empezamos por Mateo en el Nuevo Testamento vamos a ver que está lleno de Antiguo Testamento, ¿sí? Es más, él mismo lo dice, todo es el cumplimiento de. Jesús en Mateo dice, yo no vine a abolir la ley sino a cumplirla. Eso es lo que empezamos acá. Ya sabemos, Jesús es la revelación última, si queremos entender lo que es atrás, tenemos que ir Evangelio, Antiguo Testamento, y se hace con el conocimiento previo acerca de Cristo. Seguimos su revelación progresiva hasta que nos lleva a su cumplimiento en el Evangelio. Entonces, para entender el Antiguo Testamento o la posición teológica que tenemos para entender el Antiguo Testamento en esta clase y como hacemos teología acá, es el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Si queremos realmente entender cómo Jesús entendía la verdad, cómo sus apóstoles entendían la verdad, porque a veces, como vemos, ¿no? El pasaje de Raquel llorando por sus hijos, cuando vamos al Antiguo Testamento, ahí no está hablando de una masacre de inocentes en el futuro, está hablando de un hecho real y el exilio que está habiendo en ese momento. ¿Cómo Mateo nos puede decir que eso se cumple ahí? O cuando nos dice que de Egipto llamé a mi hijo, si no va a ese pasaje ahí no está hablando de una persona única, sino está hablando de Israel. ¿Cómo Mateo entendía que Jesús cumplía todo eso? ¿Cómo Jesús entendía que se cumplía la escritura en él? Porque él siempre, incluso desde que empieza su ministerio, él siempre habla del Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento eran teólogos, no filósofos. Ellos buscaban entender la realidad de la historia redentora cumplida en el Mesías, ¿no? Entonces, Pablo en especial es un experto en eso. Él mismo dice, eso fue lo que él hizo, ¿no? Él se fue a Arabia a ver cómo todo esto tenía sentido con esto. Cuando él ve y tiene la revelación única y personal del Mesías resucitado, porque él lo ve, nadie más después de Pablo ha tenido una epifanía, una cristofanía como él. Él lo ve y él lo llama. Y eso cambia su vida. Y porque ahora él entiende, esto es verdad, esto es absoluto. Yo lo vi con mis propios ojos, a ese hombre resucitado en gloria. Y ahora él me dice que yo debo servirlo a él. Entonces, él como fariseo entendía el Antiguo Testamento así. Pero ahora como cristiano él entiende el Nuevo Testamento así. Y por eso lo vemos a él siempre
volviendo al Antiguo Testamento para explicarnos por qué esto es verdad. Y Romanos es un claro ejemplo de eso. Romanos es una carta bañada en el Antiguo Testamento de esta forma. El Nuevo Testamento se entiende a través del hecho único de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y eso vamos a poner acá como un ejemplo. En Juan 8:56 Jesús dice, Abraham el padre de ustedes se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Cómo Jesús entendía eso? Abraham vivió muchísimo antes que él. Y la Biblia nunca nos habla de Abraham viendo el día del Mesías. Pero Jesús nos asegura que él se regocijó de ver su día. ¿Cómo funciona eso? Bueno, entonces tenemos diferentes opciones. La primera, ahora que entendemos la centralidad del Nuevo Testamento, podemos entender que hay diferentes perspectivas al respecto. Vamos a ver dos o tres incorrectas y una verdadera. No, son dos falsas y una verdadera, para entender la cristocentralidad de Jesús desde diferentes perspectivas. Entonces, la primera nos dice, toda la revelación es dada al principio, ¿no? Entonces, lo que a Abraham se le reveló se cumple literalmente en el Mesías, pero no reconoce la progresión ni nueva revelación del Antiguo Testamento y tampoco hay una nueva revelación en el Antiguo Testamento. Entonces, toda la verdad acerca de Cristo es dada a Abraham, ¿no? Entonces, Jesús nos dice, Él vio mi día, eso está literalmente ahí, desde el principio. El resto de la historia del Antiguo Testamento apenas conecta las promesas con su cumplimiento. Entonces, acá está la promesa y acá está el cumplimiento y la función del Antiguo Testamento es solo contarnos qué está pasando mientras esto se cumple, básicamente. Esa es una falsa perspectiva de cómo funciona esto de la cristocentralidad del Evangelio. ¿Sí? Porque no todo cumplimiento, como hablamos ahorita con las preguntas, es literal. Entonces, toca coger y eso, buscar hacer gimnasias exegéticas para ver cómo lo que Jesús dice se cumple en la historia de Abraham. Y si no lo encontramos, nos lo inventamos. Así no funciona, ¿no? Porque esto niega este principio. Cristo no es revelación él mismo. Esto es claramente falso, ¿no? Nosotros sabemos que Jesús es revelación. Es más, Él es la revelación última. Entonces, definitivamente no todo es simplemente un puente literal, directo, desde la promesa hasta su cumplimiento. Otra falsa perspectiva es, reconoce la revelación progresiva, pero la revelación final está en el fin del Antiguo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento, de lo único que se encarga es demostrarnos cómo eso se cumple, básicamente. No hay nueva revelación y la revelación progresiva es dada únicamente en el Antiguo Testamento. Entonces, acá se reconoce la cristocentralidad y se nos dice acá empieza la promesa de Abraham y acá se va cumpliendo progresivamente y el Nuevo Testamento lo único que nos hace es explicar cómo esto pasa. Eh, entonces dice, las promesas son hechas a Abraham, se completan progresivamente para el final del periodo del Antiguo Testamento la revelación completa de Cristo ciudadano. Entonces acá ya está todo, no necesitamos nada nuevo. El Nuevo Testamento simplemente relaciona el cumplimiento literal del Antiguo. Entonces acá se reconocen ciertos tipos y ciertos patrones, pero el Nuevo Testamento es básicamente simplemente explicativo. Y acá, en estas escuelas de pensamiento, podemos ver por qué hay gente que cree en una ley moral eterna, cuando acá en el Nuevo nos dicen que la ley se abolió. Porque creen, acá está todo lo que necesitamos, acá solo nos lo explican. Y lo que no lo explican acá, sigue acá, literal, cumplido progresivamente. Y finalmente, creo que esta es la revelación bíblica. Y dicen, la revelación progresiva del Antiguo Testamento es incompleta. Acá no está todo. Necesitamos a Jesús para entender el Antiguo Testamento. Entonces, están las promesas hechas a Abraham, se completan progresivamente, pero sin llegar a su cumplimiento en el Antiguo Testamento.
el Cristo, el Mesías Jesús, viene como la revelación completa y final de Dios, cumpliendo e interpretando todo lo que ha pasado antes. Y esto admite lo que vamos a entender. Y, por ejemplo, cuando Pablo habla de algo que Jesús no dijo, pero ahora les dice, no, hay nueva revelación. Y hay cosas que antes en el Antiguo Testamento no estaban, que en este vamos a ver. Y ese usualmente está con la palabra misterio. El misterio son verdades que no estaban claras en el Antiguo Testamento, que ahora son reveladas en el Nuevo Testamento a través del Mesías y sus apóstoles. Y por eso podemos entender un pasaje como ese. Jesús nos está diciendo realmente en su conocimiento y en lo que vivió Abraham, él entendía la promesa de redención a través de su semilla singular. Y ese es él. ¿Preguntas? Es la promesa cuando se le dice a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones, ¿sí? En el libro del Génesis, Exacto. ¿sí? En tu simiente. ¿Sí? Entonces podemos entender que, bueno, y eso lo veremos ya más en detalle, que Jesús se está refiriéndose a eso, ¿no? A la promesa de redención, porque finalmente más que solo una promesa de tierra y de descendencia, es una promesa de redención. Y que Abraham lo entendía y que él vio ese día, vio el día en el que eso se cumpliría, confió en Dios, vivió por fe y se regocijó que en la fe, en las promesas de Dios, básicamente, que se cumplen en Jesús. Vale, listo. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, entendiendo todo esto, tenemos que preguntarnos cómo el texto se relaciona a Jesús y cómo yo me relaciono a Jesús. ¿No? Entonces, ¿cómo el texto se relaciona a Jesús? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, Cristo Jesús hombre, ¿no? Tanto sus dos naturalezas encerradas en lo que es el Mesías. Si queremos entender cómo se relaciona el Jesús, Jesús es el mediador. Jesús es la revelación última y definitiva de todo. Él es la verdad, Él es el origen de toda verdad y todo verdadero entendimiento de la verdad. Entonces, ¿cómo se relaciona el texto a Jesús? Jesús es el mediador de la revelación divina. Todo es acerca de Él y todo apunta a Él y todo se cumple en Él. Esa es la relación de la escritura a Jesús. Ahora, ¿cómo se cumple? Literalmente, a veces, tipológicamente, a veces, pero se cumple y se trata acerca de eso. Eso no quiere decir que tenemos que buscar a Jesús en cada palabra, cada versículo, porque uno hay que entender que la Biblia no se escribe en versículos. Eso es una invención bastante moderna. Y cómo entendían ellos la escritura, cómo funcionaba. Hay que entender que en cada libro sí Jesús es el centro. Incluso en el Cantar de los Cantares, Jesús es el centro. Daniel, cuando tú dices Jesús literalmente o tipológicamente, literalmente es, por ejemplo, en Isaías nos dicen que un niño nos es nacido, ¿no? En Génesis se nos habla de una simiente y así sucesivamente se habla literalmente de un Mesías en muchos textos. Y tipológicamente quiere decir textos o narraciones, pasajes en las que se está representando a Jesús a través de otras personas u hechos. Sí, tipológicamente hay un texto que no me está hablando, no me habla de una promesa de algo que va a venir, ni de un Mesías venidero, pero que habla de temas, lo que llamemos tipos, que tienen su cumplimiento en él, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el de, el de Mateo y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está hablando de Israel. Lo que Mateo nos quiere decir es Jesús es el verdadero Israel, ¿no? Jesús es el verdadero pueblo de Dios puro que sí lo obedece, ¿no? A contraste del antiguo Israel, que aunque Israel es un tipo, vemos que el tipo es imperfecto y siempre tiene algo que le falta. El antitipo, que es Jesús, es la versión perfecta de ese tipo, ¿no? Entonces apunta a algo más grande que eso. De una forma tipológica, habla de ese tipo, ¿no? Israel. Israel es un tipo. Entonces se llama Israel y verdadero Israel.
o bueno, así lo denominan algunos teólogos. Podría llamarse Israel e Israel, ¿no? Hace una relación directa, pero el verdadero Israel es Jesús. Es lo que nos quiere decir Mateo en ese texto, por ejemplo. Entonces, eso es un tipo. Y de eso hay diferentes tipos que se cumplen. Todos en Jesús. Israel, la verdad, por ejemplo. La vid es un tipo de Jesús. Todo eso se va interpretando tipológicamente. Vale, listo, gracias. De nada. Bueno, y ahora, ¿cómo nosotros nos relacionamos a Jesús? Entonces, voy a hacer como una sucesión de estos textos porque explicar Romanos 8 tomaría toda la clase. Solo voy a escoger algunos textos selectos. Entonces nos dice, acá, un momento. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no. Estamos en Cristo Jesús. Hay un estado que es, podemos estar en el Jesús, ¿no? Y dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos, este es el Padre, habita en ustedes, ¿no? Entonces tenemos esta conexión. Así como estamos en Jesús, el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces una relación directa entre el Mesías, Jesús el Mesías y su pueblo. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de nuevo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos. Y esto es una promesa futura, pero esto es una realidad ya. ¿Sí? El mismo Espíritu con el mismo poder habita en nosotros así como habitó en Jesús. Y ese Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu es da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces pasamos de estar en Cristo Jesús a que Jesús mismo y su Espíritu mismo están en nosotros. Entonces, ¿cómo nos relacionamos a Jesús estando en Él? Él como cabeza representativa de un nuevo pueblo, de una nueva humanidad, de una nueva creación. Y ahora nosotros tenemos a Jesús como mediador de la revelación y su Espíritu en nosotros que nos da testimonio de lo que Jesús ha realizado en nosotros. Entonces, Jesús es la fuente de revelación, Él es el mediador y nosotros somos partícipes de Él a través de su obra redentora, estando en Él y estando en Él su Espíritu está en nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? A la hora de ir teología, como hemos visto varias veces, empezamos con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien puede darme una definición corta del Evangelio? La obra de Cristo. Ok. ¿Alguien más? Buenas noticias. ¿Y de qué tratan las buenas noticias? De las nuevas de salvación. Ok. ¿Alguien más? ¿Tiene algo que aportar? Por la palabra de Dios más que todo, porque a través de la palabra nosotros aprendemos para poder evangelizar. Ok. El Evangelio es Jesús, ¿Es Jesús? ¿Correcto? Sí, porque las buenas nuevas fue el nacimiento de Jesús, de que vino al mundo. Y todo el tiempo habla de Jesús. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es Jesús, definitivamente. Y si queremos ser más específicos, el Evangelio es la vida y la obra de Jesús. ¿Quién fue Él? ¿Qué hizo en su vida? ¿Y qué logró a través de su obra? Entonces, definido simplemente, el Evangelio es... Voy a poner primero la definición y luego pongo los pasajes. Creo que en ese sentido tal vez sea mejor. Voy acá.
Cuando referimos de vida y obra tenemos que ser más específicos. Para mí la definición más simple del Evangelio es la encarnación, porque ahí empieza todo. Su vida perfecta, porque si su vida no es perfecta, no logró lo que debió haber logrado. Su muerte, pongo acá entre paréntesis voluntaria, aunque sé que creo que acá la mayoría, si no todos somos cristianos, porque hay gente que cree que no fue voluntaria. Y resurrección por el Espíritu de Jesús. Ese es el Evangelio. Su vida y su obra. Muerte y resurrección es su obra, vida y perfecta, y encarnación es su vida. Coronado como rey mesiánico, definitivamente creo que rey mesiánico es el título que encapsula lo que es el término que usualmente vemos en la Biblia como Señor. Jesús es Señor, no está hablando de Jesús es un hombre soltero, está hablando de Jesús es un hombre casado, está hablando de Jesús es un rey, y un rey muy particular. Por eso pongo rey mesiánico, porque hay muchos reyes en la historia de la humanidad, pero solo hay un rey mesiánico. Y todo esto por el Padre. Y pongo especialmente el Espíritu y el Padre y Jesús, porque la obra, vida y obra de Jesús es una obra trinitaria. Dios es trino y todo lo que Él hace es trino. La resurrección fue por el Espíritu y el poder y el Espíritu se lo dio Dios al Hijo. ¿Dónde vemos esto? Vamos a ver solo un par de pasajes que explican básicamente lo mismo. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió, el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y a los 12, ¿no? Entonces acá tenemos muerte, resurrección y testigos oculares de la resurrección. Y todo esto en cumplimiento, básicamente, de lo que ya venía antes, que pues es de lo que vamos a mirar en este curso, cómo todo eso está conectado y cómo todo eso se cumple en él. Daniela, ahí sería de pronto importante. Claro que pues sé que la mayoría de los asistentes tienen tradición cristiana, pero a veces dentro de la religión tradicional se cree que Jesús murió como un mártir, ¿no? Que éramos muy malos y lo hicimos matar, pero en realidad la Biblia nos está hablando de sustitución, ¿no? En Sí, tanto la humanidad está condenada y merece morir y Cristo fue nuestro sustituto, ¿no? Creo que eso aclara bastante a la religión tradicional lo que significa la muerte, ¿no? Como centralidad dentro del Evangelio. Y la resurrección, pues, por el hecho de que si Cristo no resucita, pues vana sería nuestra fe porque no hubiera acabado de pagar la pena que nosotros merecíamos. Solo como que quería comentar eso porque a veces para nosotros es como muy evidente el Evangelio. Pero pues también hay una tradición, ¿no? Religiosa que a veces no deja ver esto tan importante. claro, definitivamente todo lo que logró con su muerte y resurrección son la profundidad del Evangelio, pero estos son los hechos, ¿no? Definitivamente si Jesús no resucita es vana nuestra fe, porque si Él no resucita, Él no es el rey mesiánico, Él no es el Mesías, porque el Mesías es un rey que reina para siempre. Si murió, entonces realmente no cumplió nada de lo que dijo que cumplió, básicamente. Más allá de lo que dijiste, la resurrección es importante a un nivel histórico. Si Jesús no resucitó, el cristianismo es falso, porque no hay un rey en los cielos a la diestra del Padre hoy, sino hay solo un cuerpo por allá, quién sabe dónde. Y por eso Pablo dice que es en vano, porque si Jesús no resucitó, ¿qué estamos esperando? Si estamos esperando que Él vuelva y Él no resucitó, pues vana es nuestra fe. Y si estamos esperando nuestra resurrección y Él no resucitó, vana es nuestra fe. Por eso Pablo lo dice. Solo para aclarar ese comentario de Pablo. Entonces tenemos su vida y su obra, ¿no? Y su vida es apartado para el Evangelio de Dios que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, es el mensaje acerca de su Hijo. Entonces tenemos su obra y su vida. En el primero vimos su obra y en el segundo su vida. Ese es el Evangelio. Si queremos ponerlo en los términos más simples, el Evangelio es la vida y la obra de Jesús. Ahora, hay que definir qué es la obra y qué es la vida, porque no creo que todo el mundo entienda solo por vida y obra qué hizo y qué vivió. Pero ese es el Evangelio, en los términos más básicos.
Y ese es nuestro punto de partida, entendiendo esa verdad, entendiendo que Jesús vino, entendiendo que Jesús se hizo hombre, entendiendo que Él vivió la vida perfecta por nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó por el Espíritu y fue coronado como Rey mesiánico por el Padre. A través de esta verdad es que vamos a entender toda la revelación de Él. Bueno, ahora, escogiendo un tema central. ¿Cómo vemos el hilo conductor de todo esto? ¿Cómo hacemos teología bíblica? Entonces, el punto de partida, y creo que no hay teólogo conservador, teólogo reformado, que niegue que el tema central de la escritura es la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Esa es la realidad del Dios cristiano y del Dios bíblico. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. O sea, ¿quién lo creó? ¿Quién es el autor? Él. Pero, ¿para qué lo creó? ¿Cuál es el propósito de todo? No lo creó para nosotros. No lo creó, el planeta Tierra no lo creó para nosotros. No lo creó para mí, ni para mi felicidad, ni para mi familia, ni para mis amigos, ni lo creó para que sea muy bonito, lo creó para Él. Dios hace algo con un propósito y el propósito de todo es que todo lo glorifique. Él es antes de todas las cosas y en Él están todas las cosas, en Él todas las cosas permanecen. Entonces, para entender cuál es el centro de todo, primero tenemos que ir al tema más central de todo y es la gloria de Dios. Desde el principio, desde Génesis, si ustedes quieren ponerse en la tarea, que es maravillosa, y quieren entender el tema central de toda la Biblia, es la gloria de Dios. Y desde la primera página está ahí, hasta el fin. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, en cada libro van a encontrar la gloria de Dios como tema central y absoluto, porque eso es lo que Él hace. Es más, Él mismo dice, sí, yo no le comparto mi gloria nada más. Y yo voy a hacer todo lo que voy a hacer, no por ustedes, ni porque soy mi pueblo escogido, sino por mi nombre. Por amor a mi propio nombre los voy a restaurar yo. Porque yo hice una promesa, yo hice un pacto y yo voy a cumplirlo, porque eso me glorifica a mí. Y Dios no va a compartir su gloria y no va a dejar que su gloria sea burlada. Dios hace todo para su gloria. Porque de Él, por Él, Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Mismo tema. Todo es de Él, por Él y para Él. Todo es suyo, todo fue hecho por Él. Él es el autor de todo y todo es para Él. El propósito de toda la existencia es que Él sea glorificado. Y eso incluye la Escritura. La Escritura fue hecha para darle gloria a Dios. No para instruirnos únicamente, no para enseñarnos únicamente, sino para glorificarlo a Él. Si nosotros no buscamos la gloria de Dios en la Escritura, estamos en el lugar equivocado. Ahora, la gloria de Dios es revelada completamente en Jesús. Si Jesús es la revelación completa de Dios, la palabra de Dios, la misma imagen de Dios hecha hombre, completamente Dios y completamente hombre, ¿qué es en dónde vemos la gloria de Dios más grandemente revelada? En Jesús. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Si queremos ver la gloria de Dios en todo su esplendor, tenemos que ver a Jesús. ¿Sí? Y eso es central, ¿no? Ese es realmente el punto de todo. Jesús es la gloria de Dios. Y Jesús es el centro de todo. Y la gloria de Dios es el centro de todo. La revelación de Dios. Ahora, Jesús, curiosamente, no anuncia el mensaje de la gloria de Dios. Él anuncia el mensaje del reino de Dios. Dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Y este evangelio es, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Y otra vez, en Mateo, cuando empieza su ministerio, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Entonces, si la gloria de Dios está en toda la escritura, es el propósito de toda la escritura, y Jesús es el resplandor de su gloria, para entender el resplandor de Jesús tenemos que entender el resplandor de su mensaje. Jesús no predicó justificación, Jesús no predicó imputación, Jesús predicó el reino de los cielos. Y si queremos entender por qué ese es su mensaje y por qué él en su ministerio y su llamado veía ese como el tema principal de su ministerio, debemos estudiar toda la escritura. ¿Sí? Y bueno, antes de definir el reino de Dios y por qué es importante, también hay que entender que Dios se relaciona con la humanidad a través de pactos. Creo que todos entendemos el término pacto de alguna forma o de otra, pero así como Dios anuncia el reino de Dios, Dios se relaciona con la humanidad a través de pactos. En la escritura, en el Antiguo Testamento, están todos los pactos que de alguna forma se cumplen o se terminan después de su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Hay diferentes personas que creen diferentes cosas respecto a cómo Dios se relaciona con la humanidad. Hay unos que creen que lo hace a través de dispensaciones y otros que creen que lo hace a través de dos pactos grandes. Uno se llama el pacto de obras y el otro se llama el pacto de gracia. La Biblia no habla de pacto de obras, la Biblia no habla de pacto de gracias y definitivamente la Biblia no habla de dispensaciones. Pero la Biblia sí habla de pactos. Daniel, perdona, en el dibujo de atrás, ¿qué es ese dibujo? Ese dibujo es como un pacto era en el antiguo Medio Oriente. Lo que hacían es que dividían ciertos animales en la mitad, dejaban que su sangre fluyera y las dos partes pasaban por ahí en forma de juramento para decir el que incumpla este pacto le va a pasar lo mismo que a estos animales. Era una ceremonia pactal del antiguo Medio Oriente. Ok. Bueno, entonces acá hay dos definiciones de los teólogos respecto a lo que es pacto. Uno dice, un pacto es, en sentido común, una relación elegida opuesta a natural, de obligación bajo juramento. Entonces, no es algo que se da naturalmente, no es algo con lo que se nace, es algo que se elige. Es una relación, podríamos decir, cuasi legal, en la que hay una obligación, usualmente bajo juramento. Esa es de Gordon Hugenberger. Y la otra es, un pacto es un acuerdo duradero que define una relación vinculante y solemne entre dos partes involucrando una obligación u obligaciones especificadas por lo menos de parte de alguna de las partes hacia la otra, hecha por juramento bajo amenaza de maldición divina y ratificados por un ritual visual. Esta es la definición más que todo de pacto en el antiguo Medio Oriente. No siempre va a haber un ritual visual. Desde Abraham en adelante, usualmente sí va a haber alguna especie de ritual visual, pero vamos a ver diferentes pactos, no siempre tienen un ritual visual. Pero son dos definiciones para como entrar más o menos en un contexto de qué es un pacto y qué era un pacto en el antiguo Medio Oriente, ¿no? Entonces dividamos esta definición en partes. Es un acuerdo duradero, y por duradero es algo long lasting, es algo que tiene... no es algo que se acaba rápido, sino algo que busca durar bastante, usualmente durante toda la vida de las personas o las partes que lo hacen. Que define una relación vinculante. Esto es cuasi legal, ¿no? Hay una obligatoriedad en esa relación que se crea entre dos partes involucrando una obligación o obligaciones que son parte de esta relación vinculante, ¿no? ¿Cómo se vinculan? Bajo una especie de obligación u obligaciones que son especificadas por lo menos de parte de alguna de las partes, no necesariamente de las dos. Usualmente es una hacia la otra y usualmente es el más poderoso o el rey con un pueblo o con sirvientes. Hecha por juramento bajo amenaza de maldición divina, que esto lo vamos a ver en más detalle después, y ratificados por un ritual visual, que es algo más o menos como lo que vimos acá.
definitivamente no es algo de lo que se encuentre mucho visualmente en internet, pero era algo bastante visualmente tétrico. Si se lo pueden imaginar, ver un montón de animales y pasar por ahí no es algo agradable, realmente es algo muy ritual y muy amenazador. ¿No? ¿Cómo defino yo un pacto? Básicamente es una relación entre dos partes que llegan a un acuerdo vinculante, aquí hay obligatoriedad, bajo una condición, siempre hay una condición, que crea una relación entre las partes que no había anteriormente. Sí, así como es elegida y no natural, crea algo que no había anteriormente. Y creo que eso es uno de los ejemplos más claros de pacto que cumple esta definición, es el matrimonio, ¿no? Dos personas llegan a un acuerdo vinculante, en nuestra época eso es una licencia de matrimonio, bajo una condición, ¿no? Ya en el mundo no cristiano, pues la verdad la gente se divorcia por cualquier razón, pero en el mundo cristiano técnicamente solo hay una razón para divorcio, los que creen en divorcio, y crea una relación en las partes que no había antes. Ser novios no es lo mismo que ser esposos. Sea una licencia de matrimonio crea una relación vinculante que no había antes como novios. Como novios se podían terminar, se podían separar y las cosas no iban a afectarse de la forma que una pareja divorciándose, básicamente. ¿Alguna pregunta o duda de la definición de pacto? No, señor. Perfecto. Bueno, ahora, en el mundo de Medio Oriente usualmente había dos tipos de pactos y esto lo utilizan mucho en teología para dividir los pactos en el Antiguo Testamento. Uno es señor vasallo y esto usualmente lo llaman los teólogos un pacto condicional y está el de garantía real, que es un pacto incondicional. Entonces, ¿cómo funcionaban estos pactos? El de señor vasallo era muy simple. Llega un soberano, llega un rey y le dice a un pueblo, a una civilización, usualmente que conquista: yo voy a ser su rey mientras ustedes cumplan las condiciones que yo les doy. Si las incumplen, usualmente eso iba con muerte y ejecución. Y el ejemplo más claro el que más se utiliza para hacer un ejemplo de este es el antiguo pacto, ¿no? Llega Dios y les dice: yo soy el Dios que los saqué de la tierra de Egipto, les da lo que se conoce como las 10 palabras o el decálogo o los 10 mandamientos y les dice: ustedes tienen que seguir esto y si no, va a haber castigo, ¿no? ¿Qué pasa? Una hora después ya lo están incumpliendo. Luego vamos a Deuteronomio y les dice: ustedes tienen que cumplir ese pacto y si lo hacen va a haber estas bendiciones y si lo hacen va a haber este castigo o estas maldiciones. Entonces, usualmente lo definen como así, es una condición. Si cumplen las condiciones, el pacto se establece, y si no cumplen las condiciones, el pacto se rompe y ya no es válido. Esto es lo que usualmente utilizan para dividir los pactos en el Antiguo Testamento, y el otro es el de garantía real. En este era un rey muy generoso que les decía: yo les voy a hacer mi pueblo, básicamente. Yo les voy a dar todo lo que necesitan y así ustedes, mejor dicho, sean lo peor de lo peor, yo seguiré siendo su rey. Entonces era un rey muy generoso que prácticamente les daba todo al pueblo: propiedades, tierra, animales, de todo. Y lo único que espera es que los ciudadanos pues sean parte del reino y sean buenos siervos. Y usualmente un ejemplo que se utiliza con este es el pacto abrahámico. Abrahámico, ¿no? Dios llega y le dice a Abraham: ven, sal de la tierra de la que estás y yo te voy a dar una tierra por posesión. Básicamente, y Abraham hace caso y luego, poco tiempo después, le dice: voy a hacer un pacto contigo. Trae unos animales y te voy a hacer unas promesas, pártelos en la mitad. Abraham lo hace, Abraham se duerme y solo Dios pasa por ahí. Entonces decimos: claro, eso es totalmente incondicional. Abraham no hizo nada, no había ninguna condición.
Entonces era un pacto incondicional, no importa lo que hiciera Abraham, Dios iba a mantener su pacto. Lo que yo creo, y bueno, no solo yo, sino muchos otros ahora creen, es que estas divisiones en estos tipos de pactos realmente no son verdad. ¿Sí? Yo creo que estos dos tipos de pactos siempre están en tensión, el uno con el otro. Dios siempre es un Dios, es un rey generoso. Él le da todo lo que necesitan a su pueblo antes de que cumplan las condiciones. Luego les pone una condición. Y es porque Dios siempre espera de la parte humana obediencia. Pero al mismo tiempo les da todo lo que necesitan. Todo. Entonces cuando hablamos del antiguo pacto como condicional y que se incumple, entonces por eso ya no es válido, yo no creo que sea tan así. Es más, creo que esta tensión está a lo largo de todos los pactos del Antiguo Testamento para mostrarnos lo que ya hemos visto, que este libro es acerca de este tipo, Jesús, y que Él es la parte humana que logró lo que ninguna otra parte humana ha logrado. Desde Adán, Noé, Abraham, Israel, David, hasta Jesús, siempre hay una tensión entre Dios es muy generoso y le da todo lo que necesita a su pueblo, pero también requiere de ellos obediencia. Dios no es un rey que no espera obediencia. Y lo mismo pasa en el pacto de garantía real. No es como que en el Medio Oriente, en un pacto de garantía real, el rey todo generoso no espera la obediencia de su pueblo. Siempre lo ha esperado. Solo que en este, definitivamente, si no aceptan las condiciones, si no siguen las condiciones, hay condenación inmediata. En este no es así. Pero la Biblia y los pactos bíblicos siempre viven en esta tensión de parte de obediencia del hombre, de Adán, de Noé, de Abraham, y lo que vemos es que los hombres nunca cumplen su parte. Dios siempre cumple su parte. Es más, Dios, vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento, es mi meta y mi oración. Es el Dios más misericordioso y bondadoso que vayamos a encontrar. La gente que lee el Antiguo Testamento y ve un Dios iracundo es porque no entiende de qué se trata el Antiguo Testamento. Dios es la persona más paciente, más misericordiosa con la humanidad tan rebelde y malvada que yo no imagino cómo alguien podría ser más misericordioso que Dios. Si nosotros estuviéramos todos en el lugar de Dios, todos hubiéramos acabado esto 10.000 veces ya. Pero Él es súper misericordioso. Y esa es mi meta. Quiero que a lo largo del Antiguo Testamento veamos la gran misericordia de Dios, que es un tema también muy central a la teología bíblica. Pero entonces, estas categorías, creo yo, son insuficientes. Creo que lo que vamos a ver es que estas dos siempre están relacionadas y están en tensión. Dios sigue con su parte y sigue siendo incondicional, incluso cuando los seres humanos no cumplen con su parte y son obedientes. Hasta Jesús, donde todo esto se cumple y por eso ya no hay más pactos. El nuevo pacto es el último pacto, porque como vamos a ver, ya la tensión se rompe. Ahora tenemos a un ser humano, una parte humana, la segunda parte que cumple lo que debe cumplir y es obediente hasta el final. O como lo diríamos en palabras de Pablo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ningún otro hombre, ni los más santos, ni los que más admiramos, ni Enoch, llegaron a este punto. ¿Sí? Pero Jesús sí, y ahí se acaba la tensión. Por eso ya no hay más pactos. Por eso no hay un nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto ya esta tensión se rompe y tenemos una parte humana, porque tiene que ser humana. Dios creó una humanidad que cumple con su parte y una parte divina que es incondicional y cumple con su parte. Y el pueblo de Dios en Jesús es beneficiario de ese nuevo pacto. Y por eso Jesús es central. Sin Jesús nada tiene sentido, porque sin Jesús nada se cumple. ¿Preguntas? Un ejemplo de que ese pacto incondicional ya se veía desde el Antiguo Testamento, o bueno, no sé, es que cuando el Padre les da la ley en el Sinaí, en Éxodo 20, ya los había sacado de la tierra de Israel, ¿no? Ya los había liberado. De Egipto.
perdón, sí, de Egipto, ya los había liberado y les da la ley después, ¿no? O sea, no es como que condición cumplan esto, yo los saco de Egipto, sino que como ya los liberé, ustedes son mi pueblo escogido, les doy la ley. De alguna manera uno ya empieza a ver un rey generoso, ¿no? Un rey que Ujú, los libera. Sí, y me imagino que pues eso se estará viendo cuando se esté viendo toda la historia, ¿no? exacto. Pero es importante entender que estos no son realidades exclusivas. O es condicional o es incondicional. Y vamos a un pacto y buscamos encajarlo en una de estas categorías. Porque así no funciona. Así no funciona en el Antiguo Testamento y así no funciona en el Nuevo Testamento. Ok, Los dos están en tensión constante y los dos están en cada pacto. Y se ok. cumplen en Jesús. Vale, o sea, siempre es el uno o el otro. Siempre son ambos al mismo tiempo en tensión. Es lo que estoy intentando decir. Mientras que usualmente se creen que es el uno o el otro, yo estoy convencido de que son los dos juntos siempre en tensión. Dios Siempre. da todo, pero espera obediencia. Diana, Ok. ¿tienes una pregunta? Muy buenas noches, ay, qué pena. Es que, Buenas noches. pues, o sea, más o menos entiendo que dentro del Antiguo y el Nuevo Testamento siempre aplicaron las dos, digamos, formas de ver el pacto, ya sea condicional e incondicional. Pero yo siempre como que miré, digamos, en la parte de sacrificios, hubo un texto que siempre me llamó la atención en Isaías 66, en donde ahí está dando como que ya los sacrificios, entre comillas, que en ese momento se hacían, dice como que el que mata una oveja es como degollar un perro. El que ofrenda sangre de cerdo, o sea, como que lo estaba ya tomando en poco, ¿sí? Como ya diciéndolo como que ya esos sacrificios ya ya no me están siendo valederos, digámoslo así. Entonces ahí como, digámoslo, en el Antiguo Testamento, ¿cómo sería en ese caso, digámoslo ahí? El tema de sacrificios, bueno, pues acá trataremos el sacrificio muy por encimita porque no puedo hacer teología bíblica de todos los temas que van en el antiguo, en toda la Biblia. Pero la razón por la que todos los profetas, o sea, no solo Isaías, sino todos los profetas, se oponen a la vida judía del sacrificio, es uno, porque ellos lo hacen como un ritual más. Y no solo eso, no solo lo hacen como un ritual más, sino la verdad es que ellos también tienen otros dioses, ¿no? Son como las demás civilizaciones del Medio Oriente, son completamente politeístas. Entonces, Yahweh existe, pero Yahweh es parte de un panteón. Básicamente es lo que cree el pueblo de Israel y de Judá en el momento del exilio. Ellos no son fieles a Dios, sino simplemente hacen rituales por hacer rituales. Nunca entienden el propósito del sacrificio. El propósito del sacrificio es: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Para complacer el requerimiento de la ira de Dios debe haber un sacrificio. Y esos sacrificios son solo símbolos o tipos que apuntan a un sacrificio último. Y eso lo pone el autor de Hebreo en palabras bellísimas, ¿no? Ellos siguen haciendo el sacrificio cada año, pero ellos no tienen perdón de pecados. Ellos no tienen una transformación. Nosotros tenemos un sacrificio, una vez y para siempre. Y ahí está cumplido. Sí, se cumple. Cumplido, si es la palabra correcta. Suena raro. Y ahí está cumplido todo el tipo de sacrificio. Dios requiere una vida inocente y pura que pague por los pecados de los demás, ¿no? Porque el cordero y la cabra y la paloma no pueden ser cualquiera, tienen que ser el mejor de lo mejor, sin mancha, sin defecto. Y todo eso apunta a Jesús. Y cuando Jesús es sacrificado, ya no hay más sacrificios, porque ya, por fin, la deuda ha sido cancelada. Una vez y para siempre. Y por eso es que el pueblo de Israel nunca lo hizo bien, porque ellos no entendían lo que eso significaba. Simplemente se volvieron un pueblo ritualista. Y solo hacían lo que tenían que hacer, pero no lo hacían de corazón. No lo hacían por fe. Y eso no agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Exactamente, sí, eso es muy bien, porque ahí uno entiende muchísimo que de verdad los sacrificios eran con los animales, pero cuando Jesús dio la vida por todos nosotros, ahí fue como el cordero inmolado, como lo habla la palabra, que dio la vida por él, por eso ahora todo eso ya pasó. Exactamente, Él cumple. Sí, esa es la palabra. Él cumple lo que ha sido prometido. Él cumple los patrones, los tipos, los temas Amén. Sí, y la escritura. amén, así es. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cumple. Cumple. Ujú, amén. Bueno, ya que tenemos una distinción, una de las distinciones de pacto va a ser la otra distinción de pacto. En hebreo hay dos formas de referirse a un pacto. Y una es karat berit, que es esta de acá. Y la otra es esta de acá, que es hekim berit. Karat, traducido literalmente, es cortar, ¿no? Y no vamos a encontrar esto en la Biblia en español, tristemente, porque todavía buscamos, creo que usualmente se utiliza con iniciar o establecer un pacto en español, pero la traducción literal es cortar un pacto y es exactamente porque eso es lo que se hacía. Uno cortaba unos animales en la mitad y así hacía un pacto. Esto lo vamos a ver en Abraham, por ejemplo, que es el primer ejemplo del uso de esta palabra en la Biblia, o bueno, de esta forma del berit, del pacto, ¿no? Es muy claro y muy simple y esto usualmente, bueno, no usualmente, esto siempre se habla cuando estamos hablando de iniciar un pacto. Sí, acá se comienza un pacto. Y este es Hekim Berit, este Hekim usualmente es poner en alto, levantar, establecer. Y lo que esto nos habla hace siempre referencia a un pacto que fue iniciado, pero que es establecido o es puesto en alto. Entonces nos trae el pacto que antes fue hecho y le agrega cosas a la cláusula, podemos decirlo. Poniéndolo en términos de contratos, Dios nos recuerda el pacto que él inició, pero nos da nuevas condiciones o nuevas cosas que se cumplen o se van a cumplir o hacen parte de ese pacto ahora. Hekimberit nunca se utiliza para establecer un pacto. Hay gente que, para iniciar un pacto, perdón, hay gente que dice que sí, pero el estudio, y si les interesa, puedo mandarles eh, un PDF con los estudios que hacen hecho al respecto. Nunca en el Antiguo Testamento se habla de Kimberit para iniciar un pacto. Siempre había un pacto previamente iniciado que se establece o se pone en alto, pero nunca se utiliza para iniciar un pacto. A pesar de que hay teólogos que dicen que sí, yo creo que la evidencia es clara, les puedo mostrar todo pasaje, donde utiliza el uno y el otro en hebreo, y podemos hacer un estudio bello de eso si les interesa. Les pueden enviar el PDF o pueden escribirme y podemos hacer el Obviamente no puedo ponerme la tarea en estas 2 horas porque son muchísimos pasajes. Muchas Daniel, cosas. una pregunta, perdóname, ¿por qué es importante esta diferenciación y saber qué es el uno y no el otro? Eso lo vamos a ver cuando ya estemos estudiando los pactos, porque es importante para entender dónde comienza el pacto y cuál es el pacto, dónde comienza, y eso nos ayuda a ver como el cumplimiento de los pactos y la sucesión de pactos. ¿Cuáles realmente son Ujú. pactos? ¿Cuáles no son pactos? ¿Sí? Porque a veces hay gente que, lo que digo, por ejemplo, el pacto de la gracia y el pacto de las obras. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender cómo funcionaba el pacto inicialmente, cuál era el propósito y por qué se establece, por qué se pone en alto. No porque se inició uno nuevo, porque Dios no inició un nuevo pacto, sino simplemente cogió uno anterior y lo reformó. Esa distinción para mí es importante para cuando ya veamos los pactos, porque vamos a ver todos los pactos bíblicos a lo largo de este curso de teología bíblica, entender exactamente cuándo se inició y cuándo se establece, se pone en alto, porque, por ejemplo, Génesis 15 y Génesis 17
es creo que el ejemplo más claro que les podría dar de esto, ¿no? En el primero, Abraham, o bueno, Dios corta un pacto con Abraham, lo corta. En el Génesis 17, él establece un pacto, Hekimberit, ¿no? Es el mismo pacto, solo hay un pacto abrámico, no hay dos pactos abrámicos, aunque hay gente que cree que hay dos, porque cree que esto inicia. Cuando entendemos que Génesis 17 hace referencia a Génesis 15, vamos a entender que no podemos entender el uno sin el otro. Son cosas complementarias, y si queremos entender todo el pacto abrámico, tenemos que entender el pacto inicial y el pacto que nos cuenta más cosas acerca del pacto inicial, ¿no? Le agrega, pero no suspende o no acaba este pacto, lo continúa. Y entender eso es importante cuando entendamos los pactos, porque hay unos que van a ser Hekimberit, y vamos a tener que estudiar el pacto. Por ejemplo, cuando estudiamos el pacto bíblico, vamos a estudiar Génesis 15 y la Génesis 17, y cómo se relacionan, cómo la promesa inicial se cumple de alguna forma, y cómo cambian los términos, o cómo se complementan los términos, y cuál realmente es el punto final del pacto abrámico. ¿Sí? Si no entendemos los dos juntos, en el ejemplo de Génesis 17, entendemos que hay un solo pacto, vamos a entender promesas diferentes a Abraham en Génesis 17 y Génesis 15, cuando no es así. Por eso quiero hacer la distinción de por ejemplo, el pacto noaico. El pacto noaico es un hekimberit, o el noético, como se le diga en español. Lo que nos quiere decir que no es un pacto nuevo, sino hay un pacto antes, y por eso podemos ir a la creación, ir a Adán y ver que había un pacto antes con la humanidad. Todo eso es importante por eso, para entender cómo funciona toda esa estructura bíblica de pactos. ¿Sí respondes a la pregunta? Sí. Sí, bueno, hay que como en el suspenso para todo lo que vamos a ver. Sí, todo esto Vale. es desarrollado a través del curso. Esto es solo Vale. como una introducción, Ajá. para que tengamos esas cosas como un poco claras. Pero Ok, sí, gracias. perdón. Sí, quería usar el borrador. Ahora sí. Bueno, eso respecto a como temas que usualmente se ven respecto a pacto. ¿Y por qué vemos pacto? Porque el pacto es, podríamos decir, la columna vertebral del Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento vamos a ver pactos, ¿sí? No vamos a ver dos pactos, un pacto de oración, un pacto de gracia, sino vamos a ver dispensaciones. Los autores del Antiguo Testamento nunca hablan así, pero sí hablan de pactos. Pactos que ocurren y pactos que simbolizan una relación con Dios en específico, y cómo Dios se relaciona con la humanidad, en específico con su pueblo, porque Dios se relaciona siempre con su pueblo de una forma, y esa forma la vemos en los pactos que Él hace con ellos, ¿no? Entonces vamos a ver el pacto adámico o el pacto de la creación. ¿Por qué es importante entender a Adán y la creación en una relación pactal? El pacto noaico, ¿sí? Que como ya les dice el spoiler, es un hekimberit, es un establecer este pacto inicial. ¿Por qué está esto acá? ¿Y qué significa esto? ¿Qué temas nos muestra? Luego tenemos el pacto que creo que todos conocen porque es el que más aparece en el Nuevo Testamento, y es el antiguo pacto, o el pacto de la ley, o la Torá, o como se le diga en diferentes idiomas. Es el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel. Ah, no, espérate, no, este es el pacto abrámico, lo siento. Este es el antiguo pacto, que también es súper famoso, si no el más famoso. Creo que Abraham es el hombre más famoso de la Biblia aparte de Jesús. ¿Sí? Pablo ama a Abraham, el autor de Hebreos ama a Abraham, los autores del Antiguo Testamento, del Antiguo y Nuevo Testamento, aman a Abraham. Abraham es importante para toda la historia bíblica, y eso es importante entender qué relación pactal tenía Abraham con Dios, qué le prometió realmente Dios a Abraham, qué está incluido en ese pacto, qué no está incluido en ese pacto. El antiguo pacto y la fundación de Israel. ¿Qué significa realmente eso? ¿Cuál es? Uy, se cambió de posición, lo siento. ¿Cuál es la relación de Dios con Israel y cómo eso afecta el plan de Dios y el reino de Dios? El pacto davídico. Y finalmente, el nuevo pacto, que probablemente es el que más nos demoremos porque estamos acá. Esa es nuestra realidad hoy en día. Este es el pacto con el que Jesús, Dios,
se relaciona con la humanidad. Si queremos entender la relación de Dios con la humanidad y la relación de Dios con su pueblo, tenemos que entender el nuevo pacto. Entonces, a lo largo de este curso, vamos a ver el reino de Dios, sí, pero también vamos a ver el pacto de Dios, porque para entender el reino de Dios a lo largo de la historia de la Biblia, también tenemos que entender cómo se relaciona Dios con la humanidad. Y eso es a través de estos pactos, ¿no? Y para dar como unos ejemplos de condiciones pactales, pues estos pasajes, ¿no? Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en el que comas ciertamente morirás, ¿no? Entonces, Dios hace un pacto con el hombre, con el primer hombre, con la humanidad, y pone una condición. Este pasaje usualmente se utiliza para justificar el pacto de las obras versus el pacto de la gracia, ¿no? Obediencia bajo condición de muerte. Ya veremos realmente de qué se trata todo eso. Porque no va a entrar mucho en detalle acá, para eso está el curso. Y los más famosos y el más claro respecto a obediencia, bendición y desobediencia, castigo, creo que es el antiguo pacto. Entonces dice Deuteronomio 28, 1 al 2. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios, ¿no? Y la lista sigue, todas las bendiciones maravillosas que Israel podía tener si cumplían el pacto. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordenó, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, ¿no? Y estos pasajes a veces se utilizan en el mundo cristiano para justificar obediencia a Dios. Pero vamos a ver y entender cómo realmente funcionaba el antiguo pacto. Aplica esto a nosotros hoy. Dios nos obedece bajo condición. Dios nos bendice bajo condición de obediencia y nos maldice bajo condición de desobediencia. No. Pero mucha gente cree que sí, ¿no? Y es por eso es importante entender la relación pactal de Dios con la humanidad y cómo funcionan esos pactos, ¿no? Bueno, finalmente vamos a definir el reino de Dios y lo que vamos a ver en este curso a lo largo de todas las clases que veamos, que son planeadas 36, creo, 38, 36, no sé cuántos se nos vayan, pueden ser más, pueden ser menos, ya veremos. Bueno, entonces, basado en todo lo que vimos, decimos que el tema central, lo que vamos a estudiar en teología bíblica, centralmente es el reino de Dios. Voy a mostrarles a lo largo de este curso otros temas, sí, como adoración, sacrificio, templo, rey, sacerdote, cosas así, que son temas que encontramos en Génesis y que se ven a lo largo de la Biblia, pero no los va a tocar a profundidad. Se los va a mostrar ahí por si les interesa, por ejemplo, estudiar eso en específico. Yo les puedo dar recursos o si tengo tiempo libre podemos hablar al respecto. Pero el enfoque de este curso es el reino de Dios. Voy a mostrarles todos los temas. O sea, se los voy a mostrar, les digo, acá está este tema, pero no lo voy a tocar a profundidad por cuestiones de tiempo. Ya de pronto en otra ocasión podemos hacer una teología bíblica de gloria, o una teología bíblica de oración, o de sacrificio, o de templo, que son también bellas, pero creo que si entendemos el reino de Dios, no solo vamos a entender toda la historia del Antiguo Testamento, sino vamos a entender quiénes somos nosotros, quién es la iglesia, a qué somos llamados y de qué trata todo esto. Ese es el propósito de la teología bíblica, que nos podamos ir a la Biblia y decir, wow, yo soy parte del reino de Dios. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo soy yo un ciudadano del reino de Dios y cuál es mi propósito como ciudadano del reino de Dios? Entonces ese es el tema que lo vamos a tratar y lo vamos a definir de la siguiente forma. El reino de Dios es el gobierno de Dios, ¿no?
porque de Él es la autoridad. El reino de Dios empieza con Dios, no con los hombres, ni con la creación, ni con la humanidad. El reino de Dios empieza con Dios porque Él es el Rey Supremo y Gobernador de todo. Como lo pondría eh, Daniel 4, sí, Él pone reyes y quita reyes. Dios da autoridad a los hombres y les da gobierno, pero toda la autoridad y gobierno son intrínsecamente suyas. Él pone, da y quita autoridad, como se le dijo al rey de Egipto, yo te puse ahí. ¿Sí? El rey de Egipto no se puso ahí, el faraón no se puso ahí, Dios lo puso ahí. Y por eso Pablo dice en Romanos 13, sométanse a toda autoridad, ¿no? Porque Dios es el que tiene el gobierno último de todo. Y ahí empieza el gobierno, el reino de Dios, con el gobierno de Dios. ¿Cómo lo hace? A través de un hombre, ¿sí? Eso lo vamos a ver de diferentes formas, pero hay un rey, definitivamente. Hay un rey a través del que Dios gobierna. Podemos llamarlo un virrey, pero cuando se cumple en Jesús es un rey, porque es realmente Dios gobernando a través del Dios hombre, de acuerdo al carácter y la revelación de Dios. Y acá es donde vamos a ver el contraste de los reyes humanos y el reino de los hombres comparado con el reino de Dios. La gente acá gobierna bajo sus propios estándares y sus propias ideas y sus propios principios filosóficos y morales, pero no de acuerdo al carácter y la revelación de Dios. El reino de Dios sí es así. Donde no hay revelación divina y no hay entendimiento del carácter de Dios, no hay gobierno de Dios. En un lugar determinado por Dios, sí, el reino de los dioses tiene un territorio, y eso lo vamos a ver, ¿no? Dios le promete tierra a Abraham, Dios le promete tierra a Israel, Dios le promete la nueva creación a la comunidad del nuevo pacto. Siempre hay un territorio. No es un reino meramente espiritual. En este momento vivimos una realidad espiritual del reino de Dios, sí, pero el reino de Dios últimamente tiene un lugar físico a través del cual gobierna Dios, a través de un hombre, por medio de una relación pactal. Por eso vimos pacto, porque no hay reino de Dios sin un pacto establecido entre un hombre y Dios. Para su gloria, porque todo es para la gloria de Dios, y definitivamente para el gozo de su pueblo. ¿Por qué hace Dios todo? Esta creo que podría definirlo todo. Dios lo hace todo para su gloria y el gozo de su gente. Si queremos entender la Biblia, esto es maravilloso. Él quiere que su gente sea feliz y gozosa en Él y así le den gloria. Ese es el cristianismo en dos oraciones. El cristianismo es el pueblo de Dios viviendo para su gloria, gozándose, gozados en Él. Entonces, vamos a lo largo de este curso ver esta tabla. Hay un reino. ¿Cuál reino? ¿Quién es el rey? Un hombre, ¿sí? Porque obviamente entendemos que Dios es el rey supremo de todo, pero hay un rey hombre, hay una parte humana que debe gobernar su reino, porque así lo determinó él. Él creó un mundo material y creó hombres para que gobiernen como sus virreyes. Y eso siempre está ahí, va a estar a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. ¿Quién es el pueblo de Dios? Así como hay un rey, el líder que gobierna, también hay un pueblo. ¿En qué relación pactal se encuentran? Y ahí es donde vamos a ver de nuevo. Pacto adánico, pacto noético, pacto abrámico, antiguo pacto, pacto davídico y nuevo pacto. ¿Y qué significan todo eso? Vamos a intentar ser tan profundos como eso. ¿Quién es la cabeza pactal? ¿Quién es la parte humana responsable de ese pacto y de obediencia? Y finalmente, ¿bajo qué territorio gobierna este rey y este pueblo? Y pues ese es el fin de la introducción de los prolegómenos. Ya la siguiente clase vamos a empezar con Génesis y este tema del reino de Dios. ¿Preguntas hasta ahora? Cuando dices que es un territorio físico, es decir, en esa historia bueno, está el territorio físico en este momento, de lo que vivimos
No, diga, o no hay físico, o el reino de hoy es espiritual. El reino de Dios inaugurado es espiritual, pero consumado es físico. Es la nueva creación. Todo el Ok, universo, como lo diría Pablo, somos herederos de toda la tierra, no solo de una parte, como por ejemplo Adán en Edén o Israel en Canaán. Al contrario, esos son solo tipos de realmente el lugar de Dios, que es la nueva creación. ok, Entonces, hoy es espiritual, pero esperamos, como diría el actor de Dios, una posesión eterna. ok, pero digamos en la historia que vamos a ver, habrá momentos en que ese reino, así, ese territorio sí es físico, en el Antiguo Testamento. Todo el territorio, en todo el Antiguo Testamento el territorio siempre es específico y localizado hasta el Nuevo Pacto donde es futuro, el territorio. Pero el territorio es prometido. No Ujú. hay no es absolutamente espiritual. Todos esperan la llegada del Mesías y la nueva creación. Si no, no hay reino de Dios. Hasta que el reino esté sentado en su trono gobernando a su gente desde la nueva creación, el reino de Dios no está consumado. Ok, Ok, bueno, finalizando acá vamos a poner unas lecturas recomendadas, no obligatorias, son solo recomendadas, para entrar un poquito más en el tema. Eh, Vamos a empezar por unos libros introductorios. El Gran Panorama Divino de Vaughan Roberts es un libro súper pequeño, súper práctico. Eh, Él hace una teología bíblica súper resumida donde trata todo el tema del reino de Dios a lo largo de la historia del Antiguo y Nuevo Testamento. No toca mucho el tema de los pactos. Nosotros les vamos a compartir una carpeta de Drive, eh, aunque creo que ya la tienen en el grupo de WhatsApp, y en la descripción de los videos de YouTube está. Este libro lo tenemos en PDF en inglés, no lo encontré en español desafortunadamente, pero es súper cortico, es súper barato, si quieren comprarlo en físico, si quieren leer el PDF en inglés, si saben inglés, ahí está. Es muy famoso, también hay un curso respecto a este libro en inglés en videos por parte del autor, también podemos compartirles si les interesa. Trata del reino de Dios. Eh, no lo va a hacer tan detallado como yo lo voy a hacer, pero aún así es una guía muy básica para empezar a entender todo este concepto del reino de Dios. Estrategia divina de Goldsworthy, uno de los teólogos bíblicos más reconocidos de nuestra época. Él escribe libros muy fáciles de entender, muy poco técnicos, eh, definitivamente. Está muy recomendado. Él va a atacar el tema del reino de Dios también a lo largo de toda la Biblia, libro por libro. Eh, de nuevo, son muy introductorios, no tan detallados, pero súper útiles. Eh, Acá también está una sección de prolegómenos de cómo hacer teología, en la que están basados en gran parte estos prolegómenos. La teología bíblica de Rourke y Klein, esto es de 9 marcas, no sé si alguien conozca el Ministerio de 9 marcas. También es súper chiquita, en esta sí hay PDF en español en el Drive. Son como 120 páginas creo, también es súper chiquita, súper simple, es muy introductoria, no es técnica. Este se va más que por el reino de Dios, se va por Jesús y el cumplimiento de Jesús en las escrituras. Pero, again, lo que queremos es hacer una teología del reino de Dios específicamente porque creo que entendiendo el reino de Dios podemos entender muchísimas cosas, pero hay muchos temas centrales en la escritura. Unas más básicas, un poco más avanzadas, esta trilogía de Kramer Goldsworthy, un libro un poco más gordo, son 3 libros en uno, más o menos como que 300, 400 páginas, que trata, uno se llama Evangelio y Reino, que trata todo el tema del Evangelio de Dios y el Reino de Dios a través de la Escritura, en el que este libro, El Panorama Divino de Roberts, está basado. Tiene Evangelio y Sabiduría, que trata de todos los libros sapienciales, lo que es Job, Salmos, Eclesiastés y Proverbios y cómo eso se relaciona al Evangelio y al Reino de Dios. Finalmente tiene uno que se llama Evangelio y Revelación, que trata del Apocalipsis básicamente y se relaciona a todo este tema del Reino de Dios también.
El reino de Dios a través de sus pactos. Este está en español, en inglés. Esta es una versión resumida de un libro mucho más grande de ellos dos también. Este se va mucho más por el tema de los pactos que ellos creen y consideran que es, como les dije yo, la columna vertebral de toda la relación de Dios con la humanidad en la Biblia y cómo a través de esos pactos se revela el reino de Dios. Mucho más técnico que estos dos son muchos más técnicos que los otros. Puede ser una lectura un poco más densa, pero aún así, ellos tienen un libro mucho más, esta es la versión resumida que son como 250 páginas, la versión completa son 940 páginas. Aunque es un poco técnico, esta versión es mucho más entendible, estas dos son entendibles. Y en español, estos son los únicos que puedo encontrar. La última, que es un poco más avanzada, es la de Gearhouse Boss. Este sí es súper técnico. Si no tienen mucha formación teológica, realmente puede ser un libro bastante difícil de leer. Él es un princetoniano, para los que conocen la historia de la iglesia un poco, es una escuela bastante académica, conservadora y bíblica, pero bastante académica, entonces puede ser un poco densa. Este curso va a tener partes en las que se van a ver temas un poco académicos, a veces va a ser más técnico, a veces va a ser menos técnico. Todos los he leído, todos están súper recomendadísimos. La mayoría de estos están en el draft que les vamos a pasar, a excepción de la trilogía de Goldsworthy, creo, y del Reino de Dios a través de sus pactos, porque no se consiguen en PDF. Estos son un poco más costosos, pero estos tres son súper baratos, súper fáciles de conseguir, y tenemos los PDFs también. De estos tres, estos dos en español y este en inglés en el draft, por si los quieren leer, por si tienen preguntas. Daniel, hay uno de Graham que se llama Evangelio y Reino. ¿Ese está incluido en la trilogía? Porque yo Sí, vi, ¿sí? Ese sí, está porque lo vi ahí en el drive de las lecturas. sí, El lo tenemos flaco. separado ahí, pero sí son tres en uno. Ese de la Ah, ok, trilogía son tres en uno. gracias. Listo. Bueno, ya la siguiente diapositiva es el tema ya de Génesis y es bastante largo, entonces no, no creo ver nada nuevo, pero si tienen preguntas de lo que hemos visto o preguntas de algo. Bien, tenemos 15 minutos más o menos. Sí, veo que este grupo va un poquito más despacio que el otro, Ajá. porque este se había anunciado la imagen, claro, pero la imagen ya es el primer tema en la, en la historia. Pero está muy bien, no, no hay problema. Pero era como para excusarme porque yo había anunciado imagen, pero no me acordaba que aquí ibas como más despacio. Sí, este grupo un poco más Ok. despacio. ¿Ninguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Todo claro? Si no, no veo preguntas acá. Una pregunta. Sí. ¿Será que eso se me hace un favor? ¿Será que me puede regalar por el WhatsApp? Porque es que realmente yo hasta hoy estuve en la primer clase, porque yo no sabía que habían empezado. Entonces me gustaría como repasarlo mejor, estudiarlo como un poquito más a fondo, porque estaba aquí como poniéndole harto cuidado, sí, pero no quiero. Sí, por The WhatsApp igual transition from the vamos first paragraph to the second. Sí, por WhatsApp. a poner toda la información, las listas de reproducción de cada grupo. Ay, Como muchas gracias. Gisela, un grupo está un poco más avanzado que el otro, pero ahí vamos. Igual tal vez llegue un punto en el que se adelanten ambos y lleguen al mismo punto. Una dirección de correo. Pero Sí, sí, todo Daniel, lo es vamos a que enviar. hay personas que han entrado hoy que no están inscritas, entonces si fueran tan amables de ponernos puede ser acá en el mensaje, su correo electrónico o les damos el número de nosotros tal vez para que nos escriban, estaría bien. Yo ya estoy escrita porque la pastora me escribió, Dora Ok, Ramírez. vale, listo. Entonces voy a anotarles de todas maneras un teléfono
Ah, En bueno, caso sí. de que no reciban información, nos puedan escribir. Listo. Muchas gracias. Ok. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? No, pues solamente que entonces ese esquema que nos mostraste en el cuadrito de atrás, donde está la relación pactal de reino, pueblo, territorio, es lo que ese esquema es el que va a ir viendo a través de toda la historia, ¿cierto? En cada Sí. paso. Y lo vamos a completar con cada sección de las que les enviaron del currículo, desde Génesis hasta Apocalipsis, básicamente. No vamos a tocar todos los libros de la Biblia, definitivamente no, porque no acabaríamos, no acabaríamos este año, pero vamos a tocar todo el tema de Reino de Dios en lo que considero son los libros importantes. Les voy a mostrar de nuevo lo que les dije, todos los temas centrales, bueno, todos los temas conductores, los hilos conductores de la Biblia, no todos los vamos a tratar a profundidad, pero sí los vamos a tocar de alguna forma u otra. Si ya no hay más preguntas, pues hoy creo que terminamos temprano, pero ya la siguiente clase, entonces empezamos con Génesis. Gracias, Daniela. Ahí ya en el chat pusimos el número 301-738-0904 para las personas que de pronto no estén recibiendo los correos o no estén en la lista de WhatsApp donde se manda toda la información.